Hola, ¿cómo están? Ahora continuaremos con la revisión del pensamiento del doctor Miguel León Portilla. La Secretaría de Cultura de Hidalgo, la Subsecretaría de Patrimonio y Fomento Cultural, así como la Academia Hidalguense de la Historia, se congratulan por su interés. En la Declaratoria de Patrimonio Mundial de la Humanidad de las misiones de la Sierra Gorda, que son importantísimas. Se las recomiendo. Yo no soy agente de turismo de Querétaro. Son 5 misiones maravillosas de un barroco peculiar. Las construyó nada menos que otro que no debemos regalárselo nada más a Estados Unidos, Fray Junípero Serra, otro hombre notable. Él estuvo en Texas y luego en la Sierra Gorda, luego en Baja California y luego en Alta California. Yo tuve el privilegio de presentar los primeros bienes culturales en la UNESCO, que fue el centro de la Ciudad de México y la zona lacustre de Xochimilco. Era un expediente de este pelo. Se hizo también otra declaratoria de la zona Otomí Pame, de los indígenas de Querétaro, en la sierra, cerca de la Pena de Bernal. Los otomíes, con sus pinturas, con sus capillas, con sus tradiciones. Otro expediente de este pelo, dialogamos con los otomíes de Amealco y de otros lugares. Finalmente se declaraba que Tepeapulco es ciertamente la cuna de la memoria del mundo en el conocimiento del otro. Y lo del padre Temeleque es complemento de esto, no están peleados. No, uno es traer el agua haciendo una obra admirable hidráulica y el otro es traer la cultura, mezclarla con la cultura de aquí. Mi esposa también la voy a mencionar porque también ha trabajado en esto. Ella publicó en el Fondo de Cultura un libro de recopilación de aportaciones de cultura sobre Sahagún. Se ha reeditado ese libro y podemos pensar en que debe reeditarse. Eso es lo que hemos hecho a lo largo de la vida. En Alemania, en Francia, estoy seguro que van a celebrar esto. Y que venga la declaración de Tepeapulco en materia de antropología, en materia de conocimiento de culturas, en materia de la comprensión del trato pacífico que tanto necesitamos en México, en Francia, en el Oriente, en Siria, en todo el mundo. Los humanos, hubo en mi instituto una persona, Santiago Genovés, que quiso demostrar que la agresividad es adquirida y no propia del ser humano, y para eso inventó una balsa y se fue con varias gentes a ver si se peleaban en la travesía o no. Independientemente de que sea o no innata, es un hecho que somos animales, ¿no? Somos animales, señores. Sí, tenemos narices, orejas, como un perro también igual. Eso no tiene nada de particular, que nos peleemos. Según dice, hay unos que me estuvieron moliendo desde mi juventud. Entonces, estamos urgidos de reflexionar sobre cómo comprender al otro. Solamente así, con la educación, México y el mundo podrán cambiar. Estoy convencido totalmente de ello. En México ha habido ciertos cambios. Mi esposa no es nacida aquí, viene de más allá de las aguas inmensas, pero se ha adaptado admirabilísimo. Nadie piensa que no nació aquí, la verdad. Y ella dice, yo veo que ha cambiado México de cuando yo vine hace más de 50 años. Es verdad, ha cambiado. Tenemos muchos males. Todavía queda la corrupción, todavía queda la flojera, todavía quedan los secuestros, los narcos, todas esas cosas. Pero ha cambiado para el bien. Es evidente. Tenemos que tener fe, señor presidente municipal. Si yo no creyera en México, yo creo que me pegaba un tiro. Pero sí creo que podemos cambiar. Y Bernardino de Sahagún nos va a ayudar. Sí, señores, quiero terminar diciendo, viva Tepeapulco, viva Sahagún y viva nuestra tierra. Papaki, el hijo
Muchas gracias, mi corazón se alegra cuando te oigo decir esto. Gracias. Y en ese mismo año 2015, y también con motivo del Registro Internacional de Memoria del Mundo de la UNESCO a la obra de Fray Bernardino de Sahagún, particularmente los códices matritenses y el códice florentino, el gobierno de la República, el Conaculta y el INAH organizaron una ceremonia, por supuesto encabezada por Miguel León Portilla. Presentaremos un extracto de su importante plática celebrada el 20 de octubre de 2015 en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México. Voy a comenzar presentándoles al caballero que está ahí, Fray Bernardino de Sahagún. Voy a ser breve. Mi charla va a ser una presentación de él y luego, ¿qué le debemos? Sahagún nació en la villa de Sahagún, en el Reino de León, en el Camino de Santiago, en 1499. Esa villa era un núcleo de cultura. Ahí estaba el monasterio de los santos Fecundo y Segundo y Sahagún. De ahí viene Sahagún. El nombre del pueblo se convierte en el de el propio Fray Bernardino. Fray Bernardino vivió todo el periodo de gobierno de Carlos V, que nació un año después que él, en 1500, y después la mayor parte del periodo de gobierno de Felipe II. Él llegó a México en 1529 y aprendió muy pronto la lengua náhuatl y empezó a interesarse por la cultura indígena. De tal manera que llegó él, por así decirlo, a nahuatizarse. Es verdad. Él, al principio, claro, veía como cosa rara. Hubo una peste terrible en el año de 54, 55, no, perdón, de 46, 47, 45, y en ese momento él les pregunta a los viejos en la escuela, en el colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, les pregunta, ¿qué hacíais vosotros en tiempos de epidemia? Y le dicen, pues les dábamos tal potinge, les dábamos tal hierba, pero ¿qué otra cosa hacíais? ¿Qué otra cosa? Digan, ¿qué hacían? ¿No rezaban? Sí, rezábamos a Tezcatlipoca. A ver, díganmelo. Oh, tu Señor omnipotente, Señor Tezcatlipoca, ¿no estás viendo que tus hijos, tus mujeres, tus hombres mueren? Los niños que gatean ya tienen la boca seca y se mueren. ¿Quién te va a adorar en tus templos? Te vamos a decir alguna grosería si no nos haces un milagro. Y dice Sahagún, qué profundas ideas y qué bellas metáforas. Porque les dije algo más que eso, decían. Y luego les dice, cuando había guerra, y cuando había sequía, y cuando había tal y tal y tal y tal, y cuando nombraban a un gobernante supremo, ¿qué le decían? Esto, para cuando vengan elecciones se los digo. Dice, si no te portas bien, te vamos a dar con la piedra y el palo. Se lo merecían, yo creo, ¿no? Así que a la siguiente elección, que nos nombren encargados de decirle eso. Espero que no nos metan presos, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pues Sahagún, ahora viene la segunda parte. Viene Sahagún y le dice a su superior, yo quiero conocer esta cultura. ¿Y para qué quieres? Para poder predicar el Evangelio mejor. Porque ¿cómo voy a predicar yo si no conozco cómo son estos? Hubo otro hombre notable, ya del siglo XX y XIX en parte, el doctor Manuel Gamio, que se planteó la misma cuestión que Sahagún. ¿Cómo un gobernante puede gobernar si no conoce a su pueblo? Y entonces emprende una investigación modelo que culminó con la obra titulada La población del Valle de Teotihuacán, que puedo anunciarles que va a salir en facsímil, publicada por la Secretaría de Educación, y yo hice un estudio introductorio.
decir que Gamio tenía en su casa los tomos del Códice Matritense y yo un día le dije, ¿ya los leíste? Él sabía algo de nada. Sí, chico, pero ya se me olvidó. Pues no me los regalas. Bueno, te los regalo. Gracias a eso los tengo. Bueno, Sahagún se va a un pueblo que se llama Tepeapulco, en el estado de Hidalgo, y allí, en ese pueblo que tiene pirámides de influencia teotihuacana, que ya tenía un convento, el convento actual lo había construido cuando él, y bueno, mejor dicho, cuando llega por primera vez, todavía no, pero cuando ya sale ya estaba terminado. Y entonces Sahagún empieza a investigar y llama a los viejos y traen sus códices, era la escritura de aquella gente. Y ahí tienen ustedes que Sahagún dice, quiero que me hablen ustedes de las cosas humanas, de las cosas naturales y de las cosas divinas, o por mejor decir, las que ustedes tenían como idolatrías. Y los otros, al principio tal vez, tenían miedo de que les fueran a quitar sus libros, pero Sahagún, muy zorro, logra ganarse su simpatía. Dice que capitaneaba al grupo de viejos un señor que se llamaba, ya con nombre cristiano judío, Jacobo Tlaltensi. Yo he estado varias veces en Sahagún, digo en Tepeapulco, está pegado a Ciudad Sahagún. Conocí al párroco de allí y le dije, ¿me permite usted ver el archivo? Sí, véalo, saca un tomo, es el tomo de matrimonios del siglo XVI, primer registro, el hijo de Santiago, de Jacobo Tlaltensi. Qué interesante, ¿verdad? Le dije, cuídelo, ojalá que sí, ojalá. Entonces, Sahagún empieza a trabajar y diseña un método que es el método de la moderna antropología. Conocer al otro, conocer al otro. Y conocer al otro por el método como él tiene para comunicarse, con el libro y con su lengua, que hablaba ya muy bien. Y ese método es el que seguimos o siguen los antropólogos, los etnólogos hoy día. De tal manera que es el iniciador de la antropología en el Nuevo Mundo. Menéndez Pelayo en España tiene un libro sobre la ciencia en España. Le preocupaba a él que muchos europeos decían, en España no ha habido ciencia nunca. Entonces procuró él, pero no conoció a Sahagún. Si lo hubiera conocido Menéndez Pelayo, le hubiera dedicado más de una página. Es un sabio extraordinario. ¿Y qué logró? Pues logró que estos viejos le hablaran de sus antiguallas. En primer lugar recoge esos textos maravillosos que llamamos Huehuetlactoli, testimonios de la antigua palabra, donde viene el discurso, la oración a Tezcatlipoca en tiempos de enfermedad, de peste, de hambruna, de guerra, a Tezcatlipoca, a Tlaloc pidiéndole lluvia, al señor gobernante, a los padres que dan consejos a sus hijos, y dice Sahagún arriba, porque el viejo tenía temblorina, probablemente tenía, pues sí, mal de Parkinson, pero escribía como podía. Esto vale más que los sermones que decimos en los púlpitos. Y de los discursos dice de muy bellas metáforas y de ideas muy profundas. Sahagún, en el tiempo que trabaja, que fue la mayor parte de su vida, se llegó en 29 y murió a principios de 90, estuvo trabajando casi 60 años. El pobre, yo creo que no vivió mucho, nada más vivió 90 años y medio, que a mí me parecen muy pocos, porque yo ya los voy a cumplir el año que entra. A mí los 90 años me parecen un minuto. Pocos y malos son los días del hombre sobre la tierra, dice el libro del Eclesiastés en la Biblia. Y dice 70 u 80 y lo demás es sufrir y padecer. Yo todavía no sufro ni padezco, perdón. Pues Sahagún vivió
90 años y un poquito más. Yo ahorita tengo 90 años y un poquito menos. Bueno, Sahagún empieza a trabajar y empieza a recoger los que llama Paso y Troncoso, primeros memoriales, lo más antiguo en Tepeapulco. ¿Y qué nos da allí? En pocas palabras, fíjense bien, nos da muestras de la literatura, los Huehuetlactoli, los 20 himnos sagrados, los textos que se refieren a la vida de Quetzalcóatl, el nacimiento de Huitzilopochtli, en fin, una literatura riquísima. Los himnos sacros son re bonitos. Habla un momento dado la tierna mata del maíz que pide la lluvia. Llenos de metáforas, son bellísimos. Es el inicio de una investigación literaria. Sahagún, también él va a escribir luego una salmodia, pero para escribir su salmodia tiene a sus discípulos que le recogen poesía náhuatl. En la Universidad Nacional Autónoma de México, un grupo que estamos trabajando en un seminario, hemos publicado ya 3 tomos del manuscrito que está en el fondo reservado de la Biblioteca Nacional, con textos transcritos por discípulos de Sahagún. Sahagún tuvo varios discípulos extraordinarios. Aquí con el doctor Brito Guadarrama publicamos en Estudios de Cultura Náhuatl el testamento de uno de ellos, de Alonso Bejerano, interesantísimo. Bueno, pues con ellos recogen los anales de Cuautitlán, con otro discípulo, Alvarado Tesosombo, recogen la crónica Mexicayotl, con Chimalpán, otro discípulo, un montón de relaciones en náhuatl. Sahagún es el padre de la literatura náhuatl. Yo tuve otro maestro extraordinario, ya lo mencionó, el doctor Ángel María Garibay. Con su historia de la literatura náhuatl abrió un horizonte. La historia de la literatura náhuatl es riquísima. Fíjense cómo, yo le pregunté a un historiador viejo hace años, muchos años, ya no digo quién era porque lo que voy a decir no es en su elogio. Le dije, ¿usted cree que conviene a un historiador mexicano estudiar náhuatl? Ah, me dijo, no, 4 papeluchos que hay, 4 papeluchos. Hay miles de documentos, miles, en España, en Italia, en muchos lugares de Europa. Aquí en México casi no hay parroquia del siglo XVI en la región central en que no haya papeles en náhuatl. En Estados Unidos, en muchos lugares, de Francia, en la Biblioteca Nacional de París. Entonces, es un caudal copiosísimo y Sahagún fue el que comenzó. ¿Quieren ustedes saber de medicina? ¿Les duele algo? ¿Quieren tomarse alguna pócima? Vayan al libro 11 que habla de la cosa natural, las plantas, los animales, las gentes, el nacimiento, hay un texto bellísimo, cómo crece una milpa. ¿Quieren ustedes saber también sobre la educación? Vean lo que escribe, dice él, estos indios educaban a sus hijos mucho mejor que nosotros. Vuelvo a decir algo que una persona que está aquí me dijo en una cosa que hablé hace poco en el Colegio de México, causó cierta sensación. Espero que ustedes también tengan sensación. ¿Quieren ustedes saber sobre enfermedades? Dice Sahagún, cuando habla del libro de los Huehuetlactoli, de la antigua palabra, dice al padre Rodrigo de Sequera, que le ayudó a que le dieran dinero para copiar todo, le dice: mira, padre, estos textos son dignos de la mirada de un rey. Se lo dice así. Y yo digo que por supuesto son dignos de la mirada de muchos reyes y de mucha gente pensante. Y luego, cuando da en un libro muy amplio los mundos de las plantas, de los animales, dice: es un jardín, es un vergel maravilloso.